Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Martes, día 20 de abril, y como cada martes es momento de abrir nuestro espacio dedicado a la salud. Y en este caso, pues como todos los martes, pues tenemos con nosotros a nuestra psicóloga Isabel Fernández, a la que saludamos. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues Isabel, hoy concretamente vamos a hablar de la asertividad. Y es que parece que la forma en la que nos comunicamos con los demás no solo es que tiene un efecto en nuestras relaciones personales o el éxito en nuestro trabajo o vida cotidiana, sino también de cara a nuestro propio bienestar y satisfacción con nosotros mismos. Por ello, desde bien pequeños, es importante educar a nuestros niños en una adecuada comunicación, o lo que los psicólogos conocen por ser asertivos. Hoy en este espacio de salud vamos a hablar de esa asertividad. Y en primer lugar, ¿qué es la asertividad de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, pues la asertividad es una forma de comunicarnos que su entrenamiento últimamente se ha puesto muy de moda tanto en el entorno escolar para ayudar a los niños a resolver conflictos. Luego también está muy de moda en el entorno empresarial, de manera que en muchas formaciones internas de las empresas incluyen este entrenamiento en comunicación asertiva para que los trabajadores lo empleen y mejorar negociaciones o conseguir mejores resultados, pero es que es algo que todos nosotros deberíamos de tener dentro de nuestro repertorio de habilidades sociales para nuestro día a día, porque supondría evitar muchísimos conflictos y malentendidos que se generan porque a veces pues no sabemos comunicarnos correctamente. ¿Y cómo debemos de hablar o comunicarnos para que se pueda considerar que estamos siendo asertivos? Pues la asertividad consiste en que seamos directos a la hora de decir aquello que queremos decir de manera clara, sin dar rodeos o sin esquivar la verdad, con seguridad, pero siendo también conscientes de que los demás también tienen su propia opinión y derechos y que estos no son ni más ni menos importantes que los míos. Entonces podemos comunicarnos de manera directa, pero respetando siempre a la otra persona. Es un estilo de comunicación en el que no hace falta levantar la voz y que parte de nuestros propios sentimientos y de nosotros mismos en lugar de atacar a la otra persona, para tratar de que el mensaje le llegue al otro de manera concreta, es decir, aquello que le queremos decir al final. Entonces, pues nos puede servir para pedir favores, pedir que los demás cambien un comportamiento que nos molesta, expresar cuando nos hemos sentido ofendidos, cuando algo no nos gusta y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando hablas de que dentro de las características de una persona asertiva, ¿estás diciendo directamente lo que queremos decir? ¿No podría confundirse con un tono demasiado cortante o agresivo hacia los demás? Pues no, porque realmente para entender concretamente la comunicación asertiva debemos diferenciarla de la pasiva y de la agresiva, que son otros dos estilos de comunicación que terminan en problemas en las relaciones porque no son adecuados, por decirlo así. Una persona pasiva con ese estilo de comunicación pasivo es aquella que antepone los derechos y la opinión de los demás a la suya propia, de manera que al pensar que los demás tienen mejor opinión o más derecho, es una persona que tiende a callarse, lo que la va a hacer pues sentir mal, rabiosa, frustrada, con baja autoestima, por no poder al final defender lo que piensa. Este perfil de comunicación vemos mucho que se callan de decir lo que piensan, pero luego entonces van como agrediendo indirectamente. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en el ámbito familiar o en el ámbito de pareja, de una persona que no te pide, por ejemplo, directamente que le hagas un favor que necesita, pero luego te va lanzando como indirectas, que te dejan así como confuso y que el resultado que genera es que te hace sentir mal, pero realmente no sabes muy bien qué le has hecho o qué has hecho mal. Por ejemplo, luego es probable que te lo eche en cara y que empiece a decir indirectas en plan, es que aquí la gente es muy egoísta, la gente va a su bola. Y al contrario, las personas con comunicación agresiva, que son muy fáciles de ver porque son personas que atacan, que te gritan y en definitiva que imponen su versión porque piensan que la suya está por encima de la tuya y que tú no tienes derechos. En plan, pues cállate, tú te callas y este tipo de verbalizaciones agresivas. Y luego el asertivo, que es el correcto en contra de ellos, como he dicho, reconoce de manera sana su propia opinión o su propio deseo y su derecho de expresarlo. Ahora bien, también reconoce el derecho de las otras personas o de que el otro pueda discrepar. Entonces se expresa,
pero tampoco impone que la otra persona tenga que pensar como él, o tampoco espera que los demás adivinen lo que piensa o lo que siente, sino que lo dice asertivamente. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo este del familiar que necesita un favor, pues sería: tal día necesito ir a tal sitio o necesito este favor y he pensado en si podrías llevarme, por favor, algo así. El decir las cosas por favor y dar las gracias, que a veces en la confianza quizás pasamos por alto, también es un elemento de asertividad. Claro, exacto. Ayuda mucho el pedir las cosas por favor sin dar por supuesto que los demás nos deben cosas o nos tienen que hacer cosas, y también el dar las gracias, incluso en contextos en los que, por ejemplo, por trabajo, pues alguien te tiene que dar un servicio, o por ejemplo cuando vamos al médico, el dar las gracias al salir, o cuando un compañero de trabajo nos quita trabajo o nos resuelve algún problema, ahí pues fomenta una adecuada relación. Pero cuando encontramos a personas que quizás no utilizan esa comunicación asertiva y nos increpan o son agresivos, es muy difícil responder con asertividad. ¿Cómo podemos gestionar estas situaciones para que terminen, con éxito? Pues bueno, nosotros podemos ser asertivos prácticamente siempre. Esto es algo que se entrena y se practica en el día a día. Y de hecho también es lo que nos deja la conciencia más tranquila de no guardarnos nada y a la vez no pisar a nadie. Otra cosa es que podamos controlar cómo nos responde la otra persona. Al final yo puedo controlar cómo yo actúo, pero no si la otra persona va a ser más o menos honesta conmigo. Lo que sí es cierto es que si yo le demuestro mi honestidad y mi asertividad a la otra persona, puede que se dé cuenta de que yo soy alguien con quien dialogar y que a lo mejor haga cambiar su registro y pasa de ser pasivo o de ser agresivo a asertivo, que esto pasa muchas veces. Como se suele decir en la calle, pues hablando se entiende la gente, y en este caso no solo hablando, sino hablando bien, asertivamente. Claro está también que una de las cosas a tener en cuenta es que habrá situaciones en las que el otro, y esto sobre todo por los agresivos, no estén dispuestos a escuchar. Así que aquí está nuestra propia gestión emocional para decir, pues mira, ahora mismo lo dejo, no le voy a contestar. Cuando se calme ya intento hablarle de manera asertiva, porque así como está ahora mismo no me va a escuchar. Esto, aunque así teóricamente parece fácil, en las terapias de familia y sobre todo en la terapia de pareja, es muy difícil de entrenar y de poner en práctica luego en el día a día. Y suele ser la fuente de conflictos que muchas veces trae a las parejas y a las familias a las consultas, que aunque se quieren y ves que se quieren, pues no saben hablar y entenderse mutuamente, y eso acaba alejándolos y dañando la relación. No sé si realmente parece fácil de decir, pero en determinados entornos, ante un jefe o una persona con la que no tenemos confianza, es difícil sacar esa valentía para decir lo que pensamos. Pues fíjate que hace algunas semanas hablábamos otro martes de la importancia de la autoestima sana para poder poner límites a las demás personas. Y aquí vuelve a entrar un poco en juego este tema, porque realmente nuestra capacidad para ser asertivos y decir eso que pensamos, pero respetando a las otras personas, va muy de la mano con nuestra propia autoestima. Es decir, cuando yo tengo una autoestima sana, yo me siento digno de respetar y por tanto siento que tengo una opinión que puede ser más acertada o menos, pero que si no hace daño a nadie es respetable. Pero es que esto también me hace pensar que los demás no son ni mejor ni peor y que tienen una opinión que también puede ser más acertada o menos, pero que también es respetable. Entonces eso me da como la seguridad para expresar esa opinión. Si no existe esa seguridad, si yo me creo que el otro es superior a mí, pues lo más probable va a ser que me calle, que me guarde mis emociones y que luego o bien acabe estallando de manera agresiva, con ese estilo agresivo que hemos mencionado antes, o bien me vuelva totalmente pasivo y no diga nada y me sienta inferior, humillado, rabioso o con frustración. Aunque he de decir que lo que más se ve en personas con baja autoestima es ese estilo pasivo-agresivo de no te digo lo que pienso porque no creo que tenga derecho o porque creo que los demás son superiores y me da cierto miedo, pero a la vez voy agrediendo indirectamente al otro por la rabia que me da que los demás pues no adivinen lo que quiero o porque espero que los demás adivinen mis necesidades. ¿Y cómo podemos entrenarnos para ser asertivos? ¿Hay alguna recomendación a seguir para empezar a comunicarnos mejor? Pues aparte de técnicas específicas,
hay una serie de pautas básicas que podemos empezar a seguir. En primer lugar, es detectar eso que quiero expresar de manera concreta e identificar cómo me siento al respecto. Por ejemplo, imaginad que yo quiero que alguien me escuche y me ha sentado mal porque ha pasado de mí. Primero de todo, tengo que identificar que eso que ha pasado me ha hecho sentir ignorado y luego identificar el hecho concreto que me ha hecho sentir así. Porque no es lo mismo decir es que tú me ignoras o es que pasas de mí, así de forma general, que va a poner al otro a la defensiva, que decir es que cuando tú has mirado el móvil mientras yo hablaba me he sentido ignorado. En esta última, cuando yo digo cómo me siento, es más fácil conseguir que el otro empatice con mis sentimientos y con mis motivos y consigamos que se muestre abierto a lo que yo le quiero decir y cómo me siento. Después hay un segundo paso, que es pedir concretamente lo que quiero. Es decir, no es lo mismo decir, en nuestro ejemplo, eres un pasota o pasas de todo, que decir, por favor, cuando esté hablando de esto, préstame atención, que para mí es importante. Siempre con un tono de voz neutro que también juega un papel importante. Si en lugar de esto empezamos con el es que tú eres, es que tú siempre, pues aquí la hemos liado porque el otro se va a poner a la defensiva. Y luego, muy importante también, ser asertivo también conlleva el superar la creencia esta de que los demás tienen que adivinar lo que pensamos o lo que sentimos o que deberían de hacerlo. Esto en terapia de pareja también hay que desmontarlo, en plan, es que él o ella debería saber que eso ya me molesta. Pues a lo mejor no, o a lo mejor para ti es molesto y para el otro no. Así que lo mejor es decirlo y así le damos al otro la oportunidad de poder reparar su error y tú también te quitas el pensar mal de la otra persona. Y esto, por lo que vemos, no solo es útil en el ámbito de la pareja, sino también a la hora de trabajar de cara al público, relacionarnos con mucha gente, que debe ser clave, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el ámbito de las ventas, a nivel de marketing, hay una técnica concreta de comunicación asertiva que se llama el disco rayado, que se utiliza mucho cuando un cliente viene, a lo mejor estos clientes con alta demanda, que vienen reclamando lo mismo una y otra vez, y a lo mejor no se lo puede resolver de inmediato. Pues el disco rayado consiste en repetirle lo mismo a la persona, pero con distintas palabras, pero sin salirte de tu argumento, de tu mensaje. Por ejemplo, si llega alguien que quiere que le hagas una devolución de un producto que no sabes si le vas a poder hacer, pues se lo puedes decir muchas veces de distinto modo, educadamente, pero sin ceder a la presión de, bueno, sí, te lo devuelvo, para que te calles, pero luego me puede meter a mí en problemas. También a veces es muy importante reconocer las emociones del otro, en plan, entiendo que se sienta así, pero lo que sea. Porque a veces lo que cabrea a la persona no es que no le puedas dar lo que quiere o que discrepes en su opinión, sino el hecho de sentir que no la comprendes emocionalmente, que no estás empatizando con lo que siente. Y todo esto, bueno, al final, pues puede que nos resulte más fácil o menos, también depende de nuestra inteligencia emocional, aunque por suerte hay que decir que se entrena, que todos podemos mejorar entrenando en nuestro día a día para mejorar, pues al final, nuestras relaciones. Es algo muy interesante esto que hemos hablado hoy porque nos ayuda a aprender a comunicarnos un poquito mejor. Pero Isabel, tenemos que ir despidiéndonos, no sin antes en decir cómo podemos pues contactar contigo para ampliar toda esta información que hoy hemos dado. Bueno, pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y también a través de las redes sociales de Isabel Psicología podéis consultar la información que necesitéis. Pues Isabel Fernández, gracias por estar con nosotros otro martes más y el próximo martes volvemos a escucharnos. Hasta el martes que viene. Un saludo. Hasta luego.